lo que necesitas escuchar. Que también tienen altos índices de sal. Así que le damos la bienvenida hoy día a nuestra especialista, la licenciada Abigail Calle. Ella es vocera de Nutricionistas en Acción. Nos acompaña en la cabina para hablar un poquito pues, de este tema, licenciada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. El día de hoy vengo como vocera de Nutricionistas en Acción y vamos a tocar un tema muy importante, como ya lo habías comentado, que son los peligros del consumo en exceso de sal. ¿Qué es la sal, licenciada? Porque mucho se habla de la sal y bueno, ¿no? También hay que tener una definición técnica, creo, para empezar el programa. Podemos empezar diciendo de que el sodio o la sal normalmente lo podemos decir como que son sinónimos, ¿sí? El sodio en sí, como sabemos, es un elemento químico, ¿no? Que en cantidades bajas es necesaria para el buen funcionamiento del organismo, ya que va a mantener la distribución del agua en el cuerpo, ¿no? Hay que acordarse que nosotros somos 70% de agua. Va también, establece la presión sanguínea en niveles adecuados, por eso tiene mucha relación la sal con la hipertensión. Correcto. Y también tiene mucha importancia en la contracción muscular, ¿ya? Entonces la sal tiene sus funciones, el sodio tiene sus funciones. Y no es que debemos erradicarlo de la dieta, ¿no? No, porque, claro, cumple una serie de funciones en nuestro cuerpo, pero en cantidades moderadas, así es. El problema es cuando uno se excede el consumo de sal, ¿sí? O la sal de mesa. Según la Organización Mundial de la Salud, lo que recomienda son 2 gramos de sal al día. ¿Cómo podemos medir 2 gramos de sal? Eso equivale a una medida en una cucharadita de té al ras. Eso debemos de consumir al día. O sea, si uno quiere hacer una racionalización de la sal, debería agarrar una cucharita, ponerla al ras, y esa ser su porción del día. Del día, en una persona adulta mayor. Recomendaciones en niños, sí, no hay, pero se sugiere siempre que sea mucho menos, ¿verdad? Por el peso corporal, ¿no? Claro, niño, digamos exacto. Una persona más pesada, más alta, más grande podría consumir un poco más de sal, pero una persona mucho más joven es menos la cantidad. Exacto, así es. Ahora es importante reconocer que consumimos nosotros la sal de manera consciente y de manera inconsciente. Por ejemplo, la Eso sal... quiere decir que lo consumimos sin querer. Exacto, la inconsciente, que ahorita vamos a explicar. Por ejemplo, la sal consciente es la sal que añadimos en nuestras preparaciones día a día, ¿sí? En las comidas, que es la sal visible, que yo agarro la sal de mesa, por decirlo así, y lo añadimos en las preparaciones. Eso va a representar un 20% de mi ingesta, ¿ya? Pero también tenemos la sal invisible, que es la sal que consumimos inconscientemente. Ahí están los alimentos de forma natural, que más adelante vamos a hablar qué alimentos tienen mayor sal, que representa un 8%, y la diferencia, que es más o menos un 72%, son estos alimentos empaquetados, industrializados, que es ahí donde viene todo el problema, ¿verdad? Correcto, así que interesante esta introducción porque nos sirve para conocer un poquito qué es la sal, ¿no? Cuál es la cantidad estándar, ¿no? Digamos, que está promovida por la OMS, ¿no? Por las organizaciones internacionales que deberíamos consumir, pero también vamos a conocer la realidad, ¿no? ¿Cuánto estamos consumiendo por lo menos en el Perú de sal al día? Si hay algún estudio, alguna investigación. Y si usted tiene alguna pregunta, porque ya debe estar en casa preocupado y dice, oye, ahora no, yo de hecho que yo no consumo una cucharita, yo debo consumir más, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pero sin sal no hay sabor en la comida, ¿no? Tal vez vamos a darles algunas alternativas a las mamás, sobre todo, ¿no? Que nos están escuchando para ver cómo podemos disminuir la cantidad de sal en casa. Así que llámenos, Máximo va a estar ahí con nuestra colaboradora Evelyn contestando las llamadas del público. Apunte los números, lápiz y papel, 613-1701 y 613-1709 para que nos llame, por supuesto. Nosotros estamos felices, contentos de conversar con usted. Y si dice, bueno, no, yo con la sal no tengo problema, pero si tiene alguna otra pregunta, ¿no, licenciada? Sobre la salud de sus hijos, sobre la salud nutricional, ahora que seguramente, Dios quiera, se levante esta huelga de profesores
y los chicos regresen a clases, está preocupada por la lonchera que le va a enviar, ¿no? Unas loncheras hipercalóricas ahí que envían algunos papás a los hijos. Entonces, por eso vamos a abrir las líneas y usted nos puede llamar al 613-1701 y al 613-1709. Nos vamos a una pausa, los dejamos con un tip también y luego de eso ya empezamos a desarrollar el tema a profundidad. 613-1701 y 613-1709 para sus preguntas. Hoy hablamos sobre el consumo de sal, sus riesgos y prevención de estas enfermedades vinculadas al consumo de sal. Ya volvemos. Tras la pausa retornamos con Hablemos de Salud. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Chiclayo, Arequipa y Lima serán testigos del poder de Dios. Prepárate. La obra del movimiento misionero mundial no se detiene. Y desde los 5 continentes anunciamos el mensaje de salvación. Por todo el mundo y predicad el evangelio. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Go into the world and preach the gospel. Y por todo el mundo pregai el evangelio a toda criatura. Escúchalo en campañas y convenciones. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche. Solo por Betel. Lo que necesitas escuchar. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Continuamos con tu programa. Hablemos de Salud. Aquí les dejamos la lista de los riesgos de consumir sal en exceso. Es la principal causa de ictus, accidente cerebrovascular, propiciando hemorragias cerebrales que provocan aproximadamente 1/3 de los fallecimientos por enfermedades circulatorias. Un alto porcentaje de las personas que sobreviven a un ictus sufren secuelas físicas y neurológicas graves para el resto de su vida. Produce insuficiencia cardíaca e infartos, ya que el corazón se vuelve incapaz de bombear sangre necesaria para el cuerpo. Dificulta la función de los riñones, disminuyendo la filtración, potenciando la hipertensión, además de predisponer a la formación de cálculos renales. Correcto, estamos de vuelta. Recuerden, sus llamadas son importantes al 613-1701 y al 613-1709. Vamos a estar contentos de recibir pues sus llamadas el día de hoy aquí en Cabina Central para hablar del tema de sal, pero realmente si tienen alguna duda sobre la alimentación de sus hijos, de su familia, la nutricionista, la especialista está en cabina, la licenciada Abigail Calle, para que nos informe más sobre estos temas. Licenciada, hemos escuchado al inicio, a modo de introducción, este audio donde nos hacía un recuento de las enfermedades que podrían ser, impulsadas, promovidas o incrementadas aún en su incidencia producto de la sal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es, ¿no? Debemos reducir definitivamente el consumo de sal. Así podemos evitar ciertas enfermedades como la hipertensión, ¿sí? Que es una enfermedad silenciosa, normalmente no da o no manifiesta síntomas, ¿cierto? También está la preeclampsia en lo que es gestantes, que Correcto. es una de las principales muertes maternas, ¿verdad? Y del feto. También tenemos, con respecto ya a nivel de nutrición, la retención de líquidos, ¿sí? En forma de edemas, sobre todo en los miembros inferiores. Que se hinchan las piernas, así piernas, eso, ¿no? Exacto. Básicamente eso por un exceso de consumo de sal. Correcto. ¿No? Milagros está en Huánuco en estos momentos, nos está llamando y quiere hacerle una pregunta, licenciada. Le damos la bienvenida a Milagros a Betel. Adelante, Milagros, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, quisiera hacer una pregunta que comer excesivamente las frutas es malo para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Comer excesivamente frutas. En todo caso, creo, licenciada, podríamos ir orientándolo a ella sobre cuál es el momento adecuado para comer frutas y cómo se pueden combinar, ¿no? Porque también hablamos del azúcar ahí, ¿no? La fructuosa, creo que se llama el azúcar producto de las frutas. El consumo adecuado o recomendado de frutas son de 5 porciones al día. Sería lo ideal. ¿Sí? Hay ciertas frutas que sí tienen mayor índice glucémico, pero ese es un tema sobre todo a tratar en pacientes con diabetes o en pacientes que quieren bajar de peso. Por eso todo tipo de dieta es personalizado. Hay que ver un poquito más el historial de la paciente que está llamando, ¿sí? Pero la recomendación en sí son 5 frutas al día. ¿Pueden ser distintas? Distintas, a más colores es mucho mejor.
Porque hay gente que solo come plátano y creo que el plátano sí engorda un poco, ¿no? Exacto. Y si tengo un problema, sobre todo de peso, ¿no? Exacto, no me va a ayudar mucho a bajar. Definitivamente en las noches no se recomienda mucho el consumo de frutas. Personalmente aconsejo consumir frutas hasta las 6, porque en la noche ya como que el cuerpo es más lento, el metabolismo es mucho más lento, entonces no voy a eliminar toda esa energía de por sí que tiene la fruta, ¿no? Y esto aplica para cualquier alimento que sea un poquito pesado en la noche, ¿no? Es decir, sí. O sea, si una fritura, una parrilla. Con mayor razón, si es algo, un alimento muy picoso, muy grasoso, sí, de preferencia no consumirlo en la noche. Correcto. Más preguntas del público. Le decía, licenciada, antes de empezar el programa, vamos a hablar de un tema, pero seguro que las llamadas nos van a llevar por otros, pero bienvenidas pues las llamadas, porque las personas cuando escuchan que el especialista está en cabina, pues tienen muchas dudas. Nos vamos hasta Chincha, se encuentra Leiva, ¿cierto? Leiva, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Disculpa, sino que quería hacer una consulta sobre qué pasa que mi esposo, cuando él come, sobre todo no en la cuestión de sal, su lengua como que le molesta, ¿no? Y aparte su lengua está de él así como rajada, ¿no? Está bien rajada. Yo quería saber por qué está así. Cuando él come sal, le arde la lengua. Correcto, muchas gracias por tu llamada. Ahí yo le podría agregar una pregunta más, licenciada, aprovechando que está usted aquí, porque la sal da mucha sed, ¿no? O sea, mientras uno come más sal, y por ejemplo cuando come un embutido o come alguna fritura con mucha sal o esos snacks, da mucha sed, ¿no? Y encima que la gente tiene sed, no toma agua, toma gaseosa, ¿no? Sí. Entonces, ese es un cóctel peligroso, ¿no? Así es. La sal y el azúcar son primos hermanos, por decirlo así. A pesar que saben muy distinto, ¿no? Así es. Imagino de que la paciente está llamando porque el esposo no consume los 2 litros de agua que se recomienda, ¿no? Diario. Es por eso que se ve esa resequedad en los labios o a nivel de lengua, ¿verdad? Entonces por ahí va, tiene que tomar más agua y bajarle la sal. Definitivamente, ¿no? Hay que recordar que las medidas diarias de una persona adulta promedio es de una cucharadita de té al ras. ¿Sí? Correcto, entonces por ahí va la respuesta a nuestra amiga de Chincha. Si tú estás en Facebook, por supuesto, eres bienvenido también a este programa. Puedes dejar tus preguntas en la casilla de comentarios y nosotros vamos a resolver las dudas. Gracias a Huánuco, a Chincha por estar en la sintonía. Licenciado, ahora hablando nuevamente sobre la sal. Ya hemos hablado de la cocina, ¿no? Es decir, por ejemplo, las preparaciones deben ir con cierta cantidad de sal, pero en el día a día, ¿cuáles son los productos que cuando uno va al supermercado o al mercado a comprar ya industrializados tienen mucha sal? Aunque no sean salados, ¿no? En exceso. Porque ahí usted puede explicarnos un poquito que no necesariamente son muy salados, ¿no? Por ejemplo, los alimentos procesados, sobre todo las conservas, ¿ya? ¿Sí? De cualquier tipo de alimento, para que se preserve ese alimento, definitivamente le van a echar sal. ¿Sí? Entonces sí va a superar el límite del consumo diario, ¿no? Los embutidos también. Los alimentos ahumados también tienen mucha sal dentro de su composición. Las bebidas con gas también, ¿sí? Tiene bastante sal en comparación a una bebida normal, ¿sí? Los cubitos que se echan en los segundos en las sopas, esos cubitos para darle ese sabor, también tiene mucha sal. Las salsas como el ketchup, mayonesa, mostaza, también. Entonces, hay ciertos alimentos procesados que hay que evitarlos, ¿sí? O consumirlos, pero no con frecuencia. Esa es la recomendación. Correcto, una muy buena recomendación, ¿no? O sea, como usted lo dijo, hay productos, hay consumo consciente y consumo inconsciente, ¿no? Probablemente en este tipo de alimentos la gente inconscientemente está consumiendo un exceso de sal y dice, bueno, yo no consumo mucho, pero ya el solo hecho de consumir un embutido o 2 al día ya estaría excediendo el límite. Todo en exceso es malo, definitivamente. Correcto, 613-1701, 613-1709 para su llamada. Nos trasladamos hasta Marcona. Mari se encuentra allá. Adelante, Mari, con tu pregunta, te escuchamos. Buenas tardes, quisiera hacer una consultita. Sí, Mari, un favorcito. ¿Tú crees que podrías hablar uno o dos, o un poquito más fuerte, o tal vez ubicarte en un lugar donde no haya tanta interferencia porque te escuchamos un poco lejos? ¿Ahí me escuchan mejor? A ver, ahí un poquito mejor, pero vamos a tratar de resolver tu pregunta. Adelante. Mi pregunta
es qué tipo de sal debemos consumir. ¿Qué tipo de sal? Consumiendo esa sal mara. Ah, ya. Listo, Mari, muchas gracias por tu pregunta. Esa pregunta es clave. Yo la iba a hacer, pero bueno, ya nuestro oyente nos adelantó en la consulta, ¿no? Porque hay tipos de sal, ¿no? Sí. Inclusive yo estaba leyendo por ahí que decían que la sal de mar, ¿no?, que es un poco menos perjudicial, tal vez. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? ¿Hay sal yodada, hay sal de mesa, sal de cosita? Sí. Bueno, la sal común es la sal de mesa, ¿sí? Que usamos con mayor frecuencia. La sal de mara sí se está poniendo de moda. Es carita, pero ¿no? es cara, exacto. No hay estudios científicos que digan que es mucho mejor que la sal yodada o la sal de mesa. Lo que sí se ha visto es que tiene menor concentración de cloruro de sodio. ¿Qué significa? Que también tiene la sal de mesa u otro tipo de sal. ¿Sí? Entonces, al tener menor concentración de cloruro de sodio, definitivamente va a tener menos sodio. Pero no quiere decir que por eso voy a abusar de la sal de maras. Igual, la medida de 2 gramos al día o una cucharadita de té al ras, ¿sí?, es lo que vamos a consumir siendo cualquier tipo de sal, ya sea la sal de maras, la sal marina, es más, hay la sal rosa o del Himalaya, que también... no la conocía. Sí, básicamente es para comidas gourmet, porque tienen un color rosado muy vistoso, Ya. ¿sí? Pero es cara. No deja de ser sal. No deja de ser sal, exacto. No hay que abusar. Entonces ahí viene el tema del marketing, pues, licenciada, ¿no? Porque nos dicen, la sal de maras es mejor y algo así como los productos light, ¿no? Que dice, esto es light, pero la gente se lo come el triple del natural y creo que el efecto es el mismo, ¿no? Exacto, no hay que abusar. Igual tiene cloruro de sodio, al igual que los demás tipos de sal. Así Correcto. Interesante el comentario que nos hace la licenciada en estos momentos, porque como lo decía nuestra oyente preocupada, ¿no? ¿Qué tipo de sal? Lamentablemente el marketing hoy en día pues nos lleva a consumir productos más caros y que tal vez no sean lo saludable que el cliente, ¿no? Quiere comprar, el consumidor, que es el término correcto, compra pensando que es mucho más sano, pero al final no hay ninguna diferencia, ¿no? Y está gastando el triple o el cuádruple comprando una marca X de sal cuando podría usarla normal, ¿no? Lo importante aquí, la sal de maras, es que sí se produce aquí en Perú, ¿no? En Cusco. Claro, ahí estamos hablando sí es un plus. al producto natural, pero siempre moderado, ¿no? Moderadamente, así es. Claro, eso sí es cierto. Así que agradecemos mucho a nuestros oyentes que están en contacto el día de hoy con todos nosotros, y le recordamos los teléfonos 613-1701, 613-1709 para hablar de la sal. En un ratito más vamos a hacer una pequeña pausa para también preparar el resto de preguntas que tenemos preparadas, listas aquí para nuestra invitada. Y hay que destacar algo muy importante, licenciada, que también el etiquetado es básico, ¿no? ¿Cómo una persona puede leer un etiquetado y darse cuenta que hay exceso de sal en este producto que estoy comprando? Con respecto a la sal, podemos ver en porcentajes, porque está en porcentajes, ¿sí? Si vemos en el etiquetado 5%, podemos decir que es un bajo en sodio, es bajo en sodio. 5%. 5%, pero más de 20% ya estamos hablando de alto en sodio. Entonces ahí debemos tener bastante cuidado. Correcto. O sea, hay que ver la etiqueta que haya 5% de sodio. Ese es el... A menos. A menos está bien. Correcto. Vamos a resolver una pregunta del público. Rosario, ¿debe ser? ¿O Rosaria? Rosaria de Trujillo. Adelante, Rosaria, con tu pregunta. Mire, buenas tardes, que Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios te bendiga. Mire, yo tengo un niño de 6 años. Mi niño siempre lo llevo al médico a pasar control y me dice el médico que siempre le falta 3 tallas por falta de zinc. Y sus manitos siempre se me le resecan a él. Y mi pregunta es, yo quisiera saber en qué alimentos o qué comidas le puedo dar a él para que pueda aumentar. Aparte me dice que tienen también el sistema inmunológico muy bajo. Te he dicho que tu niño está bajo de peso. No, de talla. De talla. Ya, está muy bajito. Bien, importante la pregunta y vamos a resolverla luego de la pausa, así que no te muevas de nuestra frecuencia Betel Radio. Estamos hablando fuera de micrófonos de algo muy importante, ¿no? Esto del calcio, la sal, el potasio y la relación que tienen estos elementos entre sí. Tú que estás en Facebook, no te preocupes, ya vamos a leer tus preguntas, pero primero resolvemos la llamada telefónica, ¿no? Un niño muy bajo, preocupada la mamá.
Sí, es muy importante dejar en claro que la talla, si es que le ha comentado el pediatra que tiene 3 centímetros menos, la talla ya no se recupera en comparación al peso. Eso es muy importante. Pero no quiere decir que mi niño se va a quedar pequeño. No, para eso hay varios factores y uno de ellos es la alimentación, ¿sí? Yo le aconsejaría el pescado. El pescado tiene un aminoácido que es la lisina, que ayuda y está comprobado científicamente que ayuda a mantener los músculos fuertes y por lo tanto ayuda también al crecimiento. Un sudadito ahí. 3 veces por semana. Claro, si no es alérgico el niño, ¿verdad? Un ceviche, ¿no? Un ceviche, exacto. Consumo de calcio también, ¿sí? Es muy importante. No solamente encontramos en la leche, ¿no? Estamos encontrando también en verduras de color verde. Brócoli, la espinaca, en la naranja también encontramos calcio. Definitivamente sí, en los lácteos encontramos un mayor porcentaje de calcio, pero a más balanceada la alimentación va a ser mucho mejor. Otro... también podemos hacer que el niño haga algún tipo de actividad física, muy aparte de la educación física que hace en el colegio, que solamente es 1 hora, Natación, 2 horas, ¿no? como complemento. Así es. Así que ese ejercicio es bueno. Y descansar también. Un niño a esa edad tiene que estar durmiendo entre 8 a 10 horas. O sea, no es que el niño sea dormilón, sino que son las horas de sueño que él tiene, ¿no? Exacto, tiene que descansar adecuadamente. Porque su gasto de energía es mayor también, ¿no? Así es. No, y también porque la curva de crecimiento, ¿no? Ya se ha visto que a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, se eleva, si es que el niño está descansado. Así que a mi vecino le tengo que decir eso, porque los chiquitos hacen bulla hasta las 3 de la mañana y luego se los llevan durmiendo al colegio a las 6. No rinde al día siguiente en el colegio. ¿no? Eso es terrible, licenciada. Entonces por ahí va el tema. Esto es un complemento. Saludamos a los que están en redes sociales. Recuerden compartir el video, amigos de Facebook, porque también es importante su participación. Milton nos pregunta, ¿es cierto que consumir, bueno, da una marca Ajinomoto, pero es el glutamato, no sé qué más, que es un nombre complejo, sí, es malo para nuestra salud en un futuro? Igual, dentro de su composición está el cloruro de sodio, que sí, si consumimos a cada rato, todos los días, definitivamente no va a favorecer, ¿no? Y peor aún si es que padecemos de alguna enfermedad como hipertensión, si no consumo frutas y verduras, si solamente estoy acostumbrada a consumir esos alimentos. ¿Qué función tiene este elemento? Más que todo... para arreglar la comidita un poco, ¿no? Que tenga un saborizante, sí. El sabor, el sexto sentido que le dicen el umami. Ah, correcto. Sí, entonces por ahí va el tema. Y también, bueno, estábamos alertando sobre las sopas instantáneas que también son súper dañinas, ¿no? Así es, aparte del alto contenido de grasas saturadas que pueda tener, tiene también un alto contenido de sal. Correcto. Eso sí está comprobado. María nos pregunta, ¿el yodo beneficia a las mujeres gestantes? ¿Y qué fuentes de yodo además de la sal existen, licenciada? Sí, el yodo definitivamente es muy importante durante la gestación porque favorece mucho al crecimiento del cerebro del feto, sobre todo a nivel del cerebro, ¿sí? El yodo lo podemos encontrar sobre todo en los mariscos, ¿verdad? En las algas, podemos encontrar también en el yuyo, ¿sí? Donde tiene mayor contenido de sal. Ahora, la sal, hoy por hoy, pues es sal yodada, ¿no? Entonces también no hay que preocuparnos tanto en ese aspecto. Correcto, por ahí estaría, ¿no? Nuestro requerimiento estaría cubierto. Sí, cubierto. Tenemos una pregunta desde Trujillo, pero nos dicen que se perdió la llamada. En todo caso, vamos a volver a recordar los teléfonos al 613-1701, al 613-1709. Licenciada, ¿cuál es la ciudad del sur del Perú que a usted más le gusta? Cusco, Arequipa, Puno. Del sur. Ica. Ica, un poquito más allá está Arequipa, ¿no? Que agosto es el mes patrio, entre comillas, ¿no? Porque son bien patriotas los arequipeños, bien regionalistas. Sí. Y Lourdes se encuentra en Arequipa. Lourdes, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Le quería hacer una pregunta. ¿Por qué debemos evitar las aguas azucaradas entre comidas? Las aguas azucaradas, ¿te refieres a las gaseosas o a los refrescos en casa? A ver, fruta, jugo de frutas azucaradas, agua de limón puede ser también. Hecho por ti. Cualquier otra fruta. Claro. Preparada en casa. No, digamos, estamos comiendo comidas de sal y entonces tenemos, bueno, dicen que es una mala costumbre, ¿no? Beber entre comidas de sal.
aguas de frutas azucaradas. Correcto. Listo, gracias por tu pregunta. Bueno, la duda es esta, ¿no? Hay algunos mitos sobre beber agua o jugos en medio de la comida. Hay personas que se lo toman al final, hay personas que toman el refresco al inicio, pero en sí, ¿qué tan malo o bueno es esta costumbre, ¿no? Del agua en medio de la comida? Depende de qué persona esté consumiendo en el momento. Por ejemplo, si estamos hablando de niños que son un poquito quisquillosos para consumir los alimentos, de preferencia tratar de que el jugo o el refresco natural sea después. Para que se pueden llenar porque vez, ¿no? Exacto, porque se van a llenar. Ahora, el jugo de fruta, sobre todo las frutas cítricas, es muy importante consumirlas, sobre todo cuando estoy consumiendo alimentos ricos en hierro, sobre todo las menestras. O sea, menestras más, por ejemplo, mi jugo de limón. Lo que dijo nuestro oyente, ahí sí es excelente. Sí, por ejemplo. Una estrategia también nosotros como nutricionistas es las personas que tienen ese problema de comer mucho, ansiedad y quieren comer, se comen 2 platos de segundo, lo que sí le aconsejamos es consumir tal vez 5 minutos antes un vaso de agua para que sientan una ligera llenura para que no consuman más de lo debido, ¿no? Entonces, son estrategias que se pueden utilizar en el consultorio. A los niños que tomen al final y los que son muy comeloncitos, ansiosos o al inicio. Al inicio, sí. Sobre todo agua natural, ¿no? Y menestras con cítricos. Sí, eso sí se mueve con un cítrico. Correcto, así que ahí están los consejos. Sí. Lisbeth desde Piura. Lisbeth, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Una pregunta. Mi hermano tiene 22 años, se ha ido al médico, le han inyectado sobre el hígado y así para sus almuerzos o sus frutas, ¿qué debe de comer? Correcto, personas que tengan algún problema hepático, ¿no? ¿Qué frutas? ¿Hígado graso? ¿Hígado graso o qué problema tiene el hígado? El hígado, que nada más sobre que mi hermana nada más se desmaya, así nomás. Pero no sabes qué enfermedad exactamente tiene en el hígado. No recuerdas. No. Ay, pues nomás que del hígado no. Correcto. ¿Es obeso? ¿Sufre de sobrepeso? ¿Es gordito? No. Correcto. No podríamos darte una orientación así exacta, pero tal vez, creo que las enfermedades hepáticas más comunes son el hígado graso, ¿no? Y la hepatitis, no sé, por ahí, ¿no? Por ahí podría ir el asunto. Si estamos hablando de hígado graso, podemos disminuir básicamente los alimentos grasosos. La fruta no habría problema, ¿no? No, las frutas, las verduras, cocidas de preferencia, ¿sí? Las bebidas azucaradas como las gaseosas, el alcohol sobre todo, sí hay que erradicarlos totalmente. Sea hígado graso, sea cualquier tipo de enfermedad al hígado. 613-1701, 613-1709. ¿Qué relación tiene, licenciada, el tema del calcio, ¿no?, con la sal y con la hipertensión? Usted nos dijo, ¿no?, que había una relación ahí porque inclusive se perdía calcio a través de la orina, ¿no?, porque la sal da muchas ganas de emisionar y da mucha sed. Así es, si estamos hablando de un problema de deficiencia de calcio, por ejemplo, una osteoporosis, sí se recomienda el consumo bajo de sal, porque como comentas, ¿no?, es el exceso, sí, se va a eliminar por la orina, o sea, el calcio, mejor dicho, lo vamos a eliminar por la orina, entonces va a haber una deficiencia de calcio. Sí se recomienda definitivamente menos consumo de conservas, alimentos ahumados, carnes rojas y aumentar el consumo mayor de alimentos ricos en potasio. Correcto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, alimentos ricos en potasio, el plátano, siempre, ¿no? El plátano, la papa, también tiene bastante potasio. El coco, el agua de coco, solamente el agua de coco también es un buen referente que tiene bastante potasio. También podemos consumir rabanito, la caigua, que también tiene bastante potasio, que va a ayudar mucho a regular lo que es la presión, ¿sí? Y también en alimentos de color verde, como el brócoli, ¿sí? El apio, el perejil, que también aparte de tener potasio, también tiene bastante calcio. Entonces son alimentos que sí sería bueno en esta patología. Correcto. Ana María desde Tocache. Ana María, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Te escuchamos, Ana María. Quería preguntarle, tengo un nieto de 3 añitos y me dijeron que tiene sobrepeso y le falta talla.
y su mamá le estaba dándolo, ya solo estaban usando la leche Baby Lactis. No sé si será todavía bueno saludable de darle esta leche o eso será que le está haciendo engordar. Correcto, está muy gordito, ¿no? Y tiene ahí un problema la abuelita. Qué bonito que la abuelita nos llame y que esté preocupada por el nieto, ¿no? Muy Las abuelitas siempre son las que están ahí atentas porque tienen mucha experiencia, pues criando hijos, ¿no? Entonces se dan cuenta cuando algo está fallando ahí en la nutrición del niño. ¿Qué le puede decir? Sí, si ya el niño presenta sobrepeso, ya un suplemento pediátrico ya no sería lo adecuado. Claro, si ya está consumiendo todos sus alimentos diarios, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, consumir un extra me va a conllevar pues al sobrepeso. No sería lo adecuado. Ya es como ya darle más de lo que requiere, ¿no? Exacto. Ahora, con respecto a su talla, ¿no? Al igual que el oyente que nos llamó, definitivamente 3 añitos ya está consumiendo como una persona adulta, solamente que las cantidades es mucho menos. El pescado, no hay que olvidarnos del pescado. Los alimentos ricos en calcio también, la leche, el queso, eso va a ayudar mucho, ¿no? A lo que es la talla del niño, ¿sí? Entonces por ahí van los consejos a nuestra amiga Tocache, que está preocupada porque pues el nieto, ¿no? Ahora, importante también saber qué le está mandando en la lonchera, eso faltó preguntar. También. Así Al final es. podemos dar unos tips sobre la lonchera saludable, ¿le parece? Okay. Correcto. María es de Cerro de Pasco. María, adelante con tu pregunta. Te escuchamos, María. ¿Cuál es tu pregunta? Aló, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a la doctora. Mira, mi mamá tiene diabetes. Yo le quería preguntar a la doctora, a ver, ¿qué frutas serían recomendables para que consuma ella? Buena pregunta, ¿no? Los diabéticos y las frutas. Sí. Sí, es muy importante que las personas con diabetes consuman frutas, sí, pero hay ciertas frutas que deben de evitarlas, ¿sí? Vamos a enumerar algunas de ellas, por ejemplo, la sandía, ¿sí? La fresa. Porque también, son muy dulces. Sí, dentro de su composición sí tienen mayor índice glucémico en comparación a otras, ¿ok? El plátano también, ¿sí? Pero el problema no es tanto dejar de consumir esos alimentos, el problema es la cantidad que le voy a dar. Si le provoca a ese paciente con diabetes comerse un plátano el día de hoy, ¿no? Lo puede comer, pero no me voy a comer 2, 3, 4 plátanos. O sea, el problema en sí de pacientes con diabetes no es restringir en su totalidad esas frutas. Yo le aconsejaría también que coma tal vez melón, ¿no? El melón que tiene bastante agua, piña, ¿no? Porque normalmente el paciente con diabetes también tiende a tener sobrepeso. El mango está dentro de los alimentos o de las frutas que tienen mayor índice glucémico, o sea, más azúcar, fructosa. Correcto. Entonces, sería bueno que también cuando vaya al médico, al nutricionista en este caso, que el médico seguro lo deriva, porque creo que trabajan de la mano en este tema de diabetes, le dé la lista, ¿no? De las frutas que puede consumir, en qué cantidad y cuáles no. Entonces, por ahí te damos algunos consejos, la licenciada te ha dado los consejos de cuáles son las frutas que hay que restringir y otras que sí podrías consumir sin problema alguno. Una buena exacto, una buena medida, siempre el tamaño de su puño o un Pyrex pequeño de gelatina podría ser una buena medida para las frutas, ¿no? En el caso de pacientes con diabetes. Bien, buen dato ese, licenciada. Ese es muy fácil de entender y creo que con esa medida nadie se va a hacer problemas. Vamos a hacer una pausa y luego ya regresamos con el consejo pues de la lonchera saludable, ya que muchas abuelitas, papás están preocupadas, ¿no? Mamás también preocupadas por esto de la alimentación de sus hijos y también tal vez la licenciada nos da algunos datos sobre los índices de obesidad infantil en el país, ¿no? Creo que ese es un problema serio que debe preocupar a los padres de familia y también a los docentes, ¿no? Y a los directores de colegio, los kioscos que están vendiendo. Ese es un tema bien complejo. Renato de Santa Eulalia, antes de irnos a la pausa. Renato, adelante con tu pregunta. Renato, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Renato. ¿Cuál es tu pregunta? Una consulta a la doctora. Te escucha. Según tengo entendido, acá en el Perú hay una ley que dice que las empresas productoras de sal están obligadas a adicionar flúor a este producto de consumo humano, como una supuesta medida preventiva contra la caries dental. Pero según tengo entendido, la ingesta de sal fluorada genera más caries, además que disminuye el coeficiente intelectual hasta en 7 puntos.
Además que se ven afectados los órganos renales y óseos. Bien. Y también el tejido neuronal. ¿Qué tan cierto es eso? Correcto, muy buena tu pregunta. Así que mientras vamos preparando la respuesta, nos vamos a una pausa y regresamos. Bien, ya estamos al aire nuevamente y estábamos debatiendo acá, no debatiendo, sino complementando información con la licenciada sobre el tema de la pregunta, ¿no?, que nos hizo nuestro oyente, muy profunda y exhaustiva, nuestro oyente de Santa Eulalia, sobre el flúor y la sal. Este tema de la salud dental, los especialistas, quienes tienen la información, pues son los odontólogos. La licenciada es nutricionista, pero de todas maneras hay una estadística, licenciada, que estábamos revisando en internet, el diario El Comercio año 2010, que decían que aproximadamente el 60% pues de la sal en el Perú que se comercializa no contiene flúor, pero había que hacer una acotación ahí sobre la salud dental de los chicos, ¿no? No podemos esperanzarnos en el flúor de la sal si no nos cepillamos bien los dientes. Exacto, ¿no? Y acudir también al odontólogo mínimo 2 veces al año. Y eso, lo que sí podríamos decirle a nuestro oyente de Santa Eulalia, que hay alimentos que sí producen caries, ¿no? Sí, sobre todo las bebidas azucaradas. Gaseosas. Así es. ¿No? El chocolate. A veces hay niños o personas adultas, ¿no?, que consumen un chocolate X, ¿sí?, y se van a dormir, por ejemplo. Entonces eso sí puede producir lo que es caries. O cualquier sea el alimento y no nos lavamos posteriormente los dientes, nos va a producir caries. Correcto. Entonces hay que tener Lo que dice la nota del Comercio es que el 60% de la sal que se consume en el país no tiene el flúor necesario, es decir, no tiene las medidas necesarias en el año 2010. Calculamos que esto pues ya se superó en cierto nivel, pero hay fuentes de flúor como el té, vegetales verdes, dice las papas, aguas floradas, la sal florada, las gelatinas, el pollo, la leche materna es una buena fuente de flúor para la salud dental. Así que interesante esta nota que te recomendamos que revises también en las redes sociales, estimado amigo de Santa Eulalia. Hay una llamada más. Bien, antes de ingresar al tema de conclusiones ya, porque el tema es muy interesante, ¿no?, lo que estamos abordando el día de hoy. Carmen desde Arequipa, adelante, Carmen. Sí, buenas tardes. Una pregunta para la doctora. Quisiera saber, tengo una hija de 21 años que le detectaron, mi hija le detectaron a la vesícula perezosa hace desde 14 años, ella actualmente tiene 21. Quisiera saber cuál es la alimentación adecuada, qué alimentos debe de evitar para tener, porque de cuando en cuando tiene cólicos y le duele el estómago. Entonces, quisiera que por favor la doctora me oriente qué alimentos evitar para tener una correcta, para que no sufra su vesícula. Listo, muchas gracias por tu pregunta. La vesícula, pues, ¿no? Una parte de nuestro cuerpo que muchas personas no la conocen muy bien para qué sirve, pero que a la mayoría muchas personas sufren de la vesícula y además hasta los operan, ¿no?, producto de esto. Sobre todo los cólicos, ¿no?, que es muy, muy doloroso. Yo le recomiendo básicamente alimentos bajos en grasas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el consumo de las carnes, hay que moderar mucho eso. Iría una vez cada 15 días, por ejemplo, el consumo carnes rojas, exacto. Consumir el pescado, la pavita, el pollo, pero de forma, por ejemplo, a la plancha, al vapor, evitar tal vez los guisos, porque ahí también posiblemente se pueda añadir aditivos, ¿no? Recalcando lo que es la sal o tal vez los cubitos, sí, esos que dan el sabor. Esos de carne, de pollo. Exacto. Y no sé qué más hay por ahí. Sí. Con respecto a la fruta, si es que tenemos en ese momento cólicos, algún tipo de malestar, lo que podemos hacer es ancocharlas y consumirlos como una compota. Por ejemplo. Y para el invierno limeño también, excelente, sí, ¿no? pero con cáscara y todo. Así está bien. Sí. Esa es una buena recomendación. Es un buen consejo entonces el que tenemos para nuestra amiga de Arequipa. Qué importante, ¿no?, lo que estamos conversando hoy día. Ya estamos terminando el programa, así que si hay una llamada más, atentos con esas comunicaciones. Vamos a enlazarnos con una oyente nuevamente desde el interior del país. Vamos a ver con quién vamos a hablar, si lo tenemos por ahí. Stephanie de San Martín de Pangoa. Qué bonito lugar en la selva peruana. Estefanía, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es... Te escuchamos. Mi hermano, los doctores le han detectado que tiene diabetes y a veces
cuando come de vez en cuando vomita y algo amarillo. Yo quisiera saber qué le pasa. Correcto, tiene diabetes y cuando come las cosas le caen mal, ¿no? A ver, vamos a resolver esa pregunta. Yo creo que la diabetes es un tema crónico, ¿no? Que afecta a muchas personas y en general vamos a darte algunas reglas de alimentación para personas con diabetes, licenciada. Sí, posiblemente, como dice el oyente, recién le han detectado la enfermedad y uno de los síntomas... Con el tratamiento, ¿no? Con el tratamiento por las pastillas son los vómitos. Entonces sí le recomiendo... primero acudir a un nutricionista. Yo le voy a dar las pautas, sí, pero no hay nada mejor que una dieta personalizada. Hay que evaluar el peso del paciente. Porque no todos los diabéticos son gordos, exacto, ¿no? Así es. Entonces, número 1, disminuir el consumo de bebidas azucaradas. El contenido de sal también, porque hay que acordarse que la diabetes con la hipertensión son primos hermanos. Entonces sí hay que moderarse mucho en el consumo de la sal. Okay. Consumo también de frutas, sobre todo en las noches. En pacientes con diabetes sí recomiendo que el consumo de frutas solamente sea hasta las 6. Ya en la noche de preferencia ya no consumirlas, ¿sí? Consumir los segundos, ¿no? En vez de sopa, segundos, porque es consistente, ¿ok? Muy importante los cereales integrales. ¿Como cuáles, por ejemplo? El arroz integral, más que el arroz normal. ¿Es fácil acceder a este arroz integral? Sí, solamente que hay que acostumbrarse al paladar, porque tiene un saborcito... Y el peruano que es súper arrocero, ¿no? Así es. La quinoa, también podemos consumir quinoa, ¿no? En vez del arroz, fácilmente puede reemplazar. Los garbanzos, las menestras, un paciente con diabetes puede estar consumiendo 2 veces a la semana, ¿no? Así es. Las carnes, pescado, pavita, pollo, las carnes rojas hay que evitarlas, al igual que los mariscos. Exacto, evitarlas, ¿no? Una vez cada 20 días o una vez al mes, si es que el paciente está llevando sus niveles de glucosa normal. Por eso es muy importante evaluar al paciente con diabetes personalizado y sí, mensual. Todos los meses ver cómo va avanzando. Bien, ya tenemos que ir concluyendo. Si hay una llamada más, puede ser la última. Si la última, si tienen una llamada por ahí. De lo contrario, licenciada, había pendientes algunas cosas. En la selva pues se come mucho la carne, ¿no? Como se dice, la cecina, el tacacho, y en la sierra el charqui. Hay que evitar esto en exceso también, ¿no? Sí, todo en exceso definitivamente es malo, ¿no? Entonces, si voy a consumir, pues que sea ocasionalmente, y el pescado pero no bien todos salado los días. también, ¿no? Para por que ejemplo, exacto, el pescado, el bacalao, el salmón, o hay pescados ahumados, ¿verdad? Entonces eso de preferencia hay que consumirlo en ocasiones, no todos los días. Y si está hipertenso, peor aún, ¿no? Con mayor razón. Y si estoy con hipertensión, vamos a consumir un poquito de alimentos que tengan más potasio. Bien. Para controlar eso. Y no nos olvidemos de la lonchera saludable. Ok, ya. ¿Se acuerda que nos llamaron ya 2, 3 personas que los hijitos están muy gorditos, ¿no? Y la lonchera juega un papel fundamental. Sí, por ejemplo, una lonchera saludable puede ser, en una buena medida, puede ser un refresco linaza ahora que hace frío, ¿no? ¿Con azúcar, sin azúcar, poco azúcar? En caso, si un niño está dentro de sus valores normales, no está con sobrepeso, obesidad, puede ser con el azúcar normal. O está con miel. También, no hay ningún problema. Con respecto al pan, puede ser un pan con queso, un pan con torreja, un pancito con atún, con palta también, que tiene bastante potasio, ¿sí? Y una fruta. Una fruta. Tamaño del puño del niño, por ejemplo, una mandarina. Ya, cuando dice el puño, no va a ser el puño del papá. Del papá, no, del niño. Ya. Sí. Así es. Entonces por ahí, ¿y cómo puede variar? Un día queso, otro día palta, otro día mandarina, manzana. Sí, exacto. Si no le quiero llevar ese día tal vez pan, puede ser 4 unidades de huevito de codorniz. Puede ser una buena opción también. El huevito de codorniz, ¿no? Sí, es muy bueno. Y muy sano. Así que por ahí tienes una alternativa. Así es. Última llamada. Mari de Satipo. Muy bien, nos enlazamos con Satipo. Adelante, Mari, ¿cuál es tu pregunta? Mari, te escuchamos. Ahora vamos a ver si tenemos la llamada desde Satipo, ¿sí? Adelante, con la llamada desde Satipo, te escuchamos, Mari. Sí, le estoy llamando de Satipo. ¿Cuál es tu pregunta? Quiero preguntarle de mi hija, quien tiene al costado de la costilla, más adentrito le arde
Y tú estás preocupada por eso, ¿no? Bueno, es muy genérica tu pregunta realmente, pero nos da pie para hablar sobre las molestias estomacales, ¿no? Los ardores, porque si es algo muscular, bueno, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Ya tendría aquí el médico, pero hay gente que tiene gastritis, ¿no? Declarada y no sabe cómo alimentarse o se alimenta de una manera incorrecta, licenciada. Así es, ¿no? Primero hay que identificar qué tipo de gastritis es, ¿no? Si es por la bacteria, el Helicobacter pylori, ¿no? Que es un tipo de tratamiento muy diferente, o si no una gastritis tal vez emotiva, ¿no? Que le dicen. En todo caso, sí se recomienda bajar el consumo de grasas, definitivamente, bajar el consumo también a lo que se refiere al café, los chocolates, sí. En algunos casos los cítricos también como que hacen un pequeño reflujo. Sí, pero eso hay que ver bien qué tipo de gastritis o cuál es la causa de la gastritis en este caso del paciente, ¿no? Pero en recomendaciones generales, sancochado, al vapor, ya que hay que recordar que nuestro estómago está resentido, está débil, entonces no podemos forzar con una alimentación pues tan grasosa, no comer tan tarde tampoco. Beber agua también es muy importante en el tema de la gastritis, el consumo de agua. Así que si fuera gastritis, esas son las recomendaciones, pero en general para los que tienen gastritis, esas son las recomendaciones, pero a nuestro oyente de ese tipo, si tiene un problema de salud, llévala al médico, ¿no? Por supuesto, a la posta médica más cercana, aunque hay una huelga, pero sabemos que pueden ir a la posta, emergencia, ¿no? Por emergencia, puede ingresar si el dolor es muy fuerte y no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Así que mucho cuidado con estar con esos dolores durante mucho tiempo y sin hacerse ver. Licenciada, nos tenemos que despedir, agradecemos mucho su presencia, pero el público quiere contactarse seguro con ustedes, algún número telefónico, algún correo electrónico, una página en Facebook. ¿De qué manera pueden asesorarlos? A ver, nos pueden ubicar en todas nuestras redes sociales como Nutricionistas en Acción, ¿sí? Y a manera personal me pueden contactar al correo electrónico calle-8928 calle-8928 @hotmail. Lo vamos a colocar ahorita en el comentario del video para que la gente lo tenga al tanto. Entonces el correo de la licenciada es calle-8928 Así es. 8928 @hotmail.com. Así que le agradecemos mucho a todos los que han estado en sintonía el día de hoy, a Nutricionistas en Acción, por supuesto, que ha estado siempre colaborando con nosotros y lo seguirá haciendo seguramente, a la licenciada Abigail Calle por estar en cabina y a todos los que nos han llamado desde Chimbote,